¿Qué tal, César? Buenas tardes. Aquí bien. Bueno, compañeros, eh, para la siguiente semana les había adelantado de que ya íbamos a tener una comprobación de lectura, ¿verdad? Entonces, eh, si quieren anotan, igual se los voy a subir a Classroom más tarde. La comprobación de lectura va a ser el próximo viernes, a la hora de clase. Va a ser sobre la familia y la herencia, la lección número 9, de la página 192 a la página 236. ¿Estamos? La familia y la herencia, de la página 192 a la página 236. Esta comprobación de lectura, compañeros, va a tener un valor de 20 puntos sobre su nota, ¿verdad? Es la única comprobación que haré en el transcurso del semestre. Y van a encontrar muchos temas con relación a que hemos visto cómo era la familia, cómo era el status civitatis, etcétera. Entonces, varias situaciones, compañeros. Yo sé que actualmente el tema de comprar libros pues está pasado de moda, pero sí les rogaría que compraran su libro. De hecho, el contacto que les tengo ahí para comprar el libro, les ruego que por favor lo tomen en cuenta para llamarla, porque me va a pasar el listado de las personas que lo compren. Las personas que ya compraron el libro con ella o lo compraron con Don Eric, háganme el favor de ponerme su nombre y su carnet para yo saber quiénes son, porque me están comentando, compañeros, que muchos ya reprodujeron el libro, sacaron copias, lo cual, compañeros, sí es un mal inevitable, pero yo sí lo voy a evitar para mi comprobación de lectura, ¿verdad? Porque el valor del libro, sí, Luis Fernando. Elic, buenas tardes, compañeros. Solo para comentarle que yo compré el libro ahí en el toldo blanco, donde regularmente los demás catedráticos dicen que hay que ir a comprar los libros. Entonces, es el de Don Eric, creo yo. Sí, si está desactualizado, pues igual ya lo compré, ¿verdad? Pero les voy a enseñar el libro que deben de tener. Por favor, solo mándenme su número de carnet. Es este libro. ¿Este es, Fernando? Ese es correcto. Entonces, buenas tardes, licenciado. Disculpe. Mil disculpas, Lick. Fíjese que yo compré mi libro, pero lo compré en una librería que está a la par de la gasolinera Shell, ahí en la universidad. Solo que hay una librería. Y ahí lo compré. Pues sí, no sabría decirle qué libro compró, ¿verdad? Es el que usted acaba de enseñar. Solo que lo compré ahí en la gasolinera. O sea, a la par de la gasolinera hay una librería. Y ahí lo compré. Me imagino que yo no me imagino que tal vez sí, no sabría decirle la verdad, porque yo ahí fui a comprar todos mis libros a esa librería y en teoría no es réplica, ¿va? De plano que es la de Don Eric. Entonces solo manden su número de carnet y su nombre. De ahí todos, compañeros, por favor, los que no tienen el libro, me hacen favor de pedirlo al contacto que yo le dije, porque creo que Don Eric ya no tiene. Entonces nos quedan, o le quedaban a la persona que los edita, 80 libros. Entonces, llevar el control de eso, ¿verdad? Entonces el próximo viernes, yo les aconsejaría que hicieran ya su solicitud lo más rápido posible, si pueden este fin de semana, y que el lunes mismo el mismo lunes puedan tener el libro, porque hay una coordinación ahí para llevarlos al bufete profesional. Sí, Sony. Buenas tardes, licenciado. ¿A qué lugar hay que enviarle? Yo le subí el contacto de la persona, se llama Glenda Pérez. No, el número de carnet y nombre. Sí, solamente me lo mandan por medio de correo, podría ser. Así yo llevo el control de las personas que ya compraron el libro. Sí se me hace un abuso, compañeros, para aquellos que no quieren invertir ni siquiera en su educación, ¿verdad? Pero para la comprobación de lectura sí lo voy a hacer.
¿eh? Es el mismo correo que tienen ustedes en el Classroom. Ustedes me escriben en el Classroom y automáticamente lo mandan a mi correo. O me escriben al Classroom, ¿verdad? No hay ningún problema. Así es muy prepotente. ¿Por qué dice usted? ¿Qué le dijo? Sí, Luis Fernando. Sí, solo para también apoyar lo que dice el compañero Gaspar Elías. No sé si es la misma persona, pero hay una persona que está ahí en el toldo que a veces... No. Yo no tengo... Esta persona no tiene absolutamente nada que ver con el toldo. Es la editora. No, pero tal vez yo me refiero a lo que dice el compañero Gaspar, la persona que está donde Don Eric, ahí en el toldo. Y sí, a veces como que su forma de ser con las personas no es la más adecuada, ¿verdad? Porque... Es un problema. Porque, pero es otro asunto, ¿verdad? Solo para creo que ya Don Eric ya no está por ahí, creo yo, que está enfermo o algo así. Entonces se le ha delegado mucho ese. ¿Sí, Gaspar? Solo para recalcar, la persona que me atendió ahí, pues la verdad es que no me atendió muy bien, que se diga, porque yo le pregunté el texto, el libro que usted dijo, y me dijo que ya no había, y es posible que si había, que subiré a 180, algo así. No, yo por eso les digo que llamen al número que está en el Classroom de la señora Glenda Pérez. Ella les va a vender el libro al mismo precio. Y el lunes lo tienen ustedes ya ubicado en la oficina que ella les va a decir, que es en el Torre Azul, zona 9, a la par de la SAT. Oficina 804, que es la oficina de mi papá. O mi oficina todavía. Juan Carlos. Nick, solo que a mí su libro sí me costó casi 250 quetzales ahí en esa librería que le digo. No le creo tan caro. Sí, yo tengo ahí la factura, porque es más, yo pedí factura, o tal vez solo por pedir factura, tal vez me subieron el IVA, pero sí pagué casi 250 por el libro. El precio del libro es 150 quetzales. No hay, no, que no los estafen, por favor. ¿Verdad? Y es un negocio que ni siquiera mío es. Libros de hace 7 años. Entonces, créanme que yo ni negocio hago con esto. Pero les ruego que compren el libro con la señora, para los que aún no la tienen, ¿verdad? Y los que lo tienen, pues por favor me hacen favor de mandarme su número de carnet y correo, ¿verdad? Y de nombre y carnet, y ya, con eso tenemos, ¿verdad? Sí, porque yo calculé en 4 libros, me gasté 595 quetzales, en 4 libros. Es una barbaridad, pero realmente el libro es caro, ¿eh? Y es que lo siento. Antiguamente, compañero, le cuento que nosotros comprábamos las enciclopedias que nos valían 5,000 quetzales. Ahora ya ni vale la pena comprar. Sí, Juan Carlos. No, perdón, Nick, no bajé mi mano, disculpe. Sara. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Fíjese que me acabo de conectar, solo acabo de oír lo último que usted dijo, para los que habíamos comprado el libro, hay un procedimiento, perdón, pero... Solamente me mandan su nombre y su carnet para yo tenerlos en cuenta. Quiero ver realmente dónde y cómo es que están falsificando el libro o reproduciéndolo sin autorización. Eso sí lo quisiera saber. Los que ya lo compraron, pues ya lo compraron, y lamento mucho, Juan Carlos, que haya pagado 100 quetzales más de lo que debía haber pagado. El libro vale 150 y no autorizo un mayor precio que eso. Esto es más que nada para los que están pendientes de comprarlo. ¿Sí, Eric? Licenciado, buena tarde, compañeros. Por ejemplo, si compro el libro el fin de semana, ¿a dónde le envío los datos? Mi nombre y mi carnet. Hágame favor, hay un número de teléfono ahí de la señora Glenda Pérez en el Classroom. Hágame favor de comunicarse con ella, le va los datos para que usted pueda depositarle, y el lunes a primera hora ella va a tener los libros ya ubicados en la zona 9, para que usted pase a traerlo. Si usted quisiera que se le enviara, que lleva un costo, entiendo yo, de mensajería. Sí, de preferencia sí lo voy a solicitar a que me lo traigan, licenciado. Sí, entonces hable con ella, por favor, llámela o póngale un mensaje de WhatsApp para que ella se comunique con usted, porque me decía de que hay pocos libros, y de hecho don Eric creo que ya no tiene. Entonces... Sí, ahorita estoy mensajeando le estoy escribiendo a ella, entonces
Estaban hechos esta semana. Perfectísimo. Entonces, el próximo viernes, el lunes, o no sé, yo creo que el fin de semana va a ser un poco complicado, pero por favor, todos los que compraron el libro, súbanlo al Classroom, su nombre y número de carnet, y ya los tomo en consideración yo para la comprobación. Gracias. Bueno. Entonces, compañeros, si quieren, nos ubicamos en la siguiente presentación, que es... Perdón que le interrumpa. ¿Será que puede poner su correo porque no aparece en Classroom? Yo ahorita estaba revisando y no aparece. Disculpe. Yo en un momento nada más termine la clase, le subo al Classroom mi correo, ¿le parece? Lico. Bueno. Si quieren, compañeros, nos ubicamos en la presentación que dice, la última que le subí, que es el proceso civil en el derecho romano. Nos ubicamos todos ahí, es una presentación que está en púrpura. ¿Estamos todos ahí ubicados? Pregunto, ¿ya tienen la presentación lista para empezar la clase? No, Lick, perdón. Está en el mismo lugar en donde les he subido las comprobaciones de las presentaciones. ¿La tienen todos ahí? Permítanos un momentito, Lick, solo estamos metiéndonos a Classroom para ubicarla. Ya, licenciado, el proceso civil en el derecho romano, dijo, ¿verdad? Bueno, compañeros, como hemos venido hablando, realmente el estudio del derecho romano nos enseña cuál es la mejor forma en que se debe entender y estudiar el derecho. Generalmente, compañeros, nuestra estructura de enseñanza de la 192, ya se me pelearon las hojas. La familia y la herencia, compañeros, pueden buscarla. Esa es la comprobación. Nuestra forma de razonar y nuestra forma de entender las situaciones, desgraciadamente ha sido en base a un sistema deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va de lo general a lo particular. Esto quiere decir, compañeros, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan, tal vez aquellos que todavía fuimos al colegio, a la escuela, y el profesor entraba y ponía un tema, y los subtemas y lo desarrollaba. Ese es un sistema deductivo de enseñanza, porque va de lo general, desde el tema, hasta lo particular. Comprobado está, compañeros, de que la mejor forma de aprender, y sobre todo aprender el derecho, es de la forma inductiva, o sea, al revés, de lo particular a lo general, que es lo que hemos hecho en el transcurso del curso. Tal vez no se han dado ustedes cuenta de una forma formal, porque no te los he dicho, sino hasta ahora. He empezado de temas muy aislados para caer en temas ya generales. Incluso hablo de casos, cosas y juicios para poder enseñar el derecho. Y realmente es una forma más rápida, más eficaz. Sony, por favor, su micrófono, si está en fin. Gracias. Es la mejor forma de aprender el derecho, sobre todo cuando se tienen que cubrir muchos temas. Muchos se preocupan, compañeros, de qué es lo que abarcamos nosotros en nuestro proceso educativo. Y por ejemplo, para que ustedes tomen una idea, nosotros al día de hoy, de las 283 páginas casi que tiene el libro, ya llevamos desarrolladas básicamente 129. Eso quiere decir, compañeros, que con la comprobación de lectura que vamos a tener, ya nos queda bien poquito para terminar el curso. Pero es por la forma en que vamos desarrollando. Uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros cuando implementamos el sistema del derecho romano dentro del nuevo pensum fue realmente ese, cambiar la idea a los antiguos profesores que venían de dar historia del derecho, teoría del proceso.
porque realmente el derecho romano debe enseñarse de una forma inductiva. Y realmente en la universidad no se ha cambiado el sistema. La mayoría, por no decir todos los cursos, llevan este sistema, o promueven este sistema, o se basan en este sistema. Entonces, compañeros, realmente, para que nosotros entendamos el derecho romano, teníamos que entender las fuentes del derecho romano, que ya las vimos, que vimos que la jurisprudencia, que la ley, que los edictos, sin entrar a mayores formalismos de términos, etcétera, vimos que realmente el derecho pues se nutría de distintas fuentes, en donde la jurisprudencia y la costumbre tenían un valor básico, sobre todo en la etapa clásica. Bueno, el siguiente punto que vamos a ver, compañeros, es lo que los romanos denominaban el estatuto procesal. El estatuto procesal, compañeros, es el régimen de las acciones. Para entender el régimen de las acciones, compañeros, tenemos que retrotraernos a lo que ya venimos estudiando. Y es que todo el sistema jurídico, compañeros, que establecieron los romanos, se basaba en las famosas instituciones de derecho. Es decir, esos conceptos jurídicos estables que determinan relaciones jurídico-sociales y que se desarrollan, compañeros, por medio de dos tipos de normas. Aquellas que las definen, que las explican, que son las normas de carácter sustantivo, y las normas de carácter procesal o normas adjetivas que establecen la forma de aplicación de las normas, de esas normas de carácter sustantivo. De esa cuenta, compañeros, y ubicándonos en la diapositiva número 3, entendemos que el estatuto procesal se basa en tres situaciones o tres estamentos esenciales: la acción, la organización judicial y el procedimiento de aplicación. Cuando hablamos de la acción, compañeros, estamos hablando de en el acto jurídico por excelencia, que comprende la facultad de una persona para acudir a un poder público, en este caso sería el pretor, el juez o el gobernador, en persecución de un fin jurídico. Vamos. En esencia, la acción, compañeros, es un derecho subjetivo que asiste a todas las personas que creen que les asiste o les beneficia algún derecho. Pregunto y abro micrófonos. ¿Qué es para ustedes un derecho, compañeros? Una atribución que tenemos desde el nacimiento. Exacto, usted desde que nace tiene derecho a la vida, por ejemplo, a la libre locomoción, a la libertad. Los romanos establecieron un sistema que yo le llamo sinalagmático, si quieren lo apuntan. Casi todos, por no decir todos los derechos, conllevan obligaciones. Todos, derechos, obligaciones. Ejemplo, ustedes van al supermercado, llenan su carreta y van a la caja. ¿Cuál es su obligación, compañeros? Cuando llegan a la caja. Realizar el pago. Pagar. Viene la cajera, porque es un tema pues algo machista decir que solo hay cajeras, ¿verdad? Viene la cajera y apunta qué es lo que ustedes llevan y les da una cuenta. Su obligación en ese momento, compañeros, es pagar la cuenta. Es una obligación. Y ustedes adquieren un derecho, ¿no? Primero es una obligación y después es un derecho. Claro, que todos los productos que estemos comprando estén en buenos estados y que no estén vencidos, por ejemplo. Obligación, derecho. ¿Y cuál es el derecho que ella tiene? El derecho que ella tiene es contar y cobrar, ¿verdad? Y la obligación es entregarle lo que usted está llevando. ¿Sí, Luis Fernando? Sí, primero solo consultarle el concepto que utilizó. No escuché muy bien. Eso sería el primero. Y lo otro, ¿cómo? Sinalagmático. Significa sinalagmático. sinalagmático.
Con ese, ¿verdad? Sí, con ese. Sinalagmático. Pues, Eso eso significa, sería lo compañero, primero. Lo otro, que todas obligaciones conllevan derechos y viceversa, en una forma casi instantánea. Si ustedes miran todo... Lo otro sería eso como un tipo de contrato de adhesión en el sentido de bueno, yo no estoy obligado a ir a comprar a Walmart o a cualquier supermercado. Entonces, como que fuera un contrato de adhesión no escrito, yo llego, no estoy obligado, y entonces cuando yo entro a ese establecimiento, acepto las condiciones que ese establecimiento me imponga. Lógicamente, yo al pagar por esos bienes que voy a adquirir, gozo de ciertos derechos, como decía el compañero, que estén en buenas condiciones. Si en algún momento determinado producto presenta una avería, hacer el reclamo correspondiente, y etcétera, ¿verdad? Eso podría ser, ¿verdad? Como un contrato de adhesión. Pero miren, por ejemplo, los romanos a este tipo de negocios le llamaban traditio, la tradición. O sea, usted va a un supermercado, pero puede ir al mercado con doña Chonita, como decía nuestro gran presidente que tenemos, un estratega de la política mundial como Yamatei. Usted va a la tienda de doña Chonita y usted compra y le tienen que entregar lo que usted compra y tiene que pagar el precio. O sea, obligaciones y derechos recíprocos. Todo el mundo está así. Ahora bien, los romanos resolvieron un gran problema que se daba en el mundo, o se da en el mundo de lo jurídico. ¿Puedo tener yo derechos y obligaciones respecto a las cosas? Si las cosas no son sujetos jurídicos, no son personas jurídicas, ¿puedo yo llegar a tener una especie de relación jurídica con las cosas? Entonces, ellos resolvieron el problema de una forma muy sencilla. Y es que, así como lo dice Freddy Mateu, establecieron lo que se denominan los derechos reales. Y dijeron, sí, hay una relación jurídica abstracta, en la cual, cuando yo tengo un derecho real, que vamos a ver más adelante cuáles son los elementos que establecen los derechos reales, todo el mundo tiene un derecho, tiene una obligación de abstención de perturbar mis derechos sobre esas cosas, en lo que se llama oponibilidad erga omnes, que vamos a ver más adelante. Oponibilidad erga, todos los hombres, erga omnes. Nadie puede violentar lo que es mío, lo que yo tengo posesión, lo que yo tengo uso, lo que yo tengo usufructo, ¿verdad? Entonces, ahí nace la relación jurídica social de abstención. Es ahí realmente en donde encontramos nosotros que se establece la perfección del sistema. Cuando algún derecho es violentado, ¿cuál es mi facultad cuando se me violenta un derecho? ¿Qué es lo que me corresponde hacer cuando se me violenta un derecho? A ver, abro micrófonos, ¿qué se les ocurre? Una denuncia. En el tema penal, si es un tema, por ejemplo, en el supermercado, ustedes van a la DIACO, ¿verdad? Si es ¿Aplicar el derecho? ¿Perdón? ¿Aplicar el derecho subjetivo? Sí, pero el derecho subjetivo necesita algo de las personas. Y ese algo que necesita el derecho subjetivo es el movimiento. Porque, por ejemplo, no todas las personas que tienen un derecho, que se ven violentadas en sus derechos, van a ejercer sus derechos. Puede ser que alguien sea despedido y nunca vaya a la inspección de trabajo. Me despidieron, ya no me importa. Pero si se sienten violentados en sus derechos y van a la inspección y van e interponen su demanda, que ojo que la inspección no es obligatoria, sino interponer la demanda sí. Eso se llama acción, compañeros. Es el acto jurídico por excelencia. Cuando alguna persona siente que un derecho que le asiste está siendo amenazado, está siendo restringido o ha sido violentado, tiene esa facultad de accionar, de ir al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Por ejemplo,
Llega Juanito bien bolo un viernes por la tarde, noche, después de haber cobrado la quincena, puede ser un 2 de septiembre, ¿verdad? Recibió su clase de Derecho Romano y el señor Luis Fernando Ordón llegó pues a su casa pues un poquito pasado de tragos. Eso es un ejemplo, Luis Fernando, no crea que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Oye, no se va a enojar. Usted llega a su casa con unas gallitos de más, ¿va? Digamos unas 30 gallitos de más, ¿va? Y su esposa, Eso no alcanza. muy paciente, ya se conocen personalmente por lo que veo, le dice a usted en un sueño: mi amor, qué bueno que viniste, mira, estaba preocupada por ti, de verdad, te hubieras tomado otras 20, mi amor, para no manejar, te hubieras quedado en un hotel. No, lo que hacen las mujeres es todo lo contrario, es empezarles a alegar, que por qué, y Luis Fernando, en un brote de ira, le pega un puñetazo a su esposa. Ojo, Luis Fernando, no, solo estoy poniendo de ejemplo. A lo Marco Papa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la señora en ese momento de ira? Llama a la policía, llega la policía, se llevan a Luis Fernando al juzgado. Esa es una acción. Ella siente que su derecho, que le asiste como mujer, a defender su integridad física ha sido violentado. En ese momento interponen una denuncia. Eso es una acción. Ese momento en que una persona va ante el órgano jurisdiccional a pedir que se le proteja de la violación a sus derechos, o que se le dé la facultad de ejercitar un derecho, se denomina acción. Vamos. ¿Cuál es la doble cara de la acción? Protección de derechos y ejercitar derechos. Vamos a ver. Hablemoslo con ejemplos. Protección de derechos. Yo soy dueño de un terreno en el puerto, por ejemplo, y hice mi casa en el puerto. De repente llega una persona y me dice: mira, fíjate que te estafaron, viejo. Este terreno es mío. Y aquí tengo los papeles. Salite, man, porque esto es mío. Y usted, sorprendido, lo que hace es ir ante un juez y decirle: mire, pues a mí también me vendieron este mismo terreno, dilucidemos quién es el verdadero propietario. Protege su derecho mientras se determine el derecho. O esta persona de la nada llega a invadirle: mira, te lo compro en 2,000 quetzales si no te salís. Va ante un juez, al Ministerio Público, por ejemplo, y pide que se le protejan sus derechos porque lo están extorsionando o lo están coaccionando. ¿Verdad? Eso es protección. Ahora, ejercicio. Miremos la otra parte del señor. Una persona compra un terreno en Estados Unidos, estando acá, le manda el dinero a sus parientes, y resulta que cuando va a Guatemala, el terreno está ocupado por un licenciado albeño. Entonces dicen: mire, señor juez, no va por su propia mano, sino que va ante el juez y le dice: mire, yo tengo las escrituras donde el licenciado albeño está usurpando ilegalmente un terreno que yo sí compré. ¿Se dan cuenta cómo es lo mismo proteger que ejercitar? Sí, James. O James, porque James ya va para el Valencia, dice. Cabal. Lick, una pregunta. Yo he escuchado muchas veces, así como en el caso que usted está dando ahorita, acerca de las titulaciones supletorias. Ajá. Que esta se da tiempo después de que una persona viene y exige una propiedad cuando no hay quien la exija. En dado caso, por ejemplo, que la persona de Estados Unidos vino y compró un inmueble y él tiene sus papeles, pues los tiene en Estados Unidos. Uh-huh. Pasa el proceso de la titulación supletoria y se la aprueban a la persona X, ¿verdad? ¿Qué harían ahí al ya el Estado brindar una titulación
si una persona viene y demuestra la propiedad, que es dueño de la propiedad? Queda sin efecto la titulación. Aunque sea dada por el Estado. Sí, es que miren pues, esto vamos a hablar más adelante, es un tema, yo nunca dejo de hablar de los temas cuando me preguntan, porque si no le contesto la realidad, o le doy media una verdad, se va a quedar bien confundido. Yo creo que es para beneficio de todos. Vamos a ver que existen los derechos personales que se dan de persona a persona, es decir, los contratos, y los derechos reales, que son aquellos derechos de las personas respecto a las cosas. Bueno, en la estructura de Roma, del derecho romano, llegaron a la perfección el derecho romano, en el derecho real, es decir, respecto a la propiedad y la posesión. Eso quiere decir que en Roma sí existía res nullius. Vamos. Existían los bienes que pertenecían a una persona o varias personas en particular, y aquellos bienes que pertenecían al Estado. ¿Cierto? Bueno. Esos bienes que pertenecían al Estado eran aquellos que conquistaban, que nadie quería, etcétera, etcétera. Y se llamaban res nullius. Los romanos establecieron que cuando una persona dejaba de poseer un bien por un tiempo determinado, que generalmente era de 10 a 20 años, se daba algo que se llamaba usucapio, que es la forma en adquirir usucapio es adquirir por el uso el derecho de propiedad. Uso, capio, adquirir. Entonces, una persona abandonaba su finca y después del transcurso del tiempo, otra persona podía cancelar esa inscripción si la tenía en el registro de la propiedad, y el nuevo posesionario, si argumentaba y demostraba que esa posesión había sido en forma pública, pacífica, de buena fe y por el tiempo que determinaba la ley, se le da el terreno. El problema, compañero, es que en Guatemala el sistema de tierras es muy complicado. Por eso se creó el famoso, ¿cómo se llama? El RIC, el Registro de Información Catastral, que tiene mapeado terreno por terreno todo Guatemala ya, entiendo que ya todo. Y se encontraron con el problema que habían varias personas que tenían derechos sobre el mismo bien. ¿A quiénes beneficiaron? A los que viven ahí. Probablemente una persona tiene escrituras, pero nunca vive ahí. Entonces, por el derecho de usucapión, que está en el Código Civil de Guatemala, perdía la posesión, la propiedad, pero hay una gran controversia jurídica en Guatemala con respecto al tema, porque hay un principio constitucional que la ley, que la propiedad privada es inalienable, es imprescriptible. Eso quiere decir que usted tiene un terreno a su nombre, ojo, propiedad, no posesión, propiedad, inscrita en el Registro General de la Propiedad con un número de finca, folio y libro, y eso no prescribe nunca, aunque usted no esté ahí. Pero hay otro artículo en el Código Civil, 1530 y pico, la verdad que no, lo vamos a ver cuando miremos ese tema, que sí establece realmente, compañeros, que cuando alguien deja de poseer por el tiempo que transcurre la ley, prescribe ese derecho y se tiene que cancelar la inscripción de dominio. No sé si respondí a su pregunta, James. Sí, licenciado, gracias. O sea, de verdad que divago mucho, pero por favor cuando haga eso, llámeme la atención también. Bueno, entonces, a la par de la acción, compañeros, vamos a ¿sí, Luis Fernando? Licenciado, con respecto a lo que usted mencionaba, fíjese que al menos yo me crecí con ese pensamiento. Se mencionaba mucho eso de que, por ejemplo, en los alquileres de propiedades, que si no se establecía un contrato y ya una persona vivía 10 años ahí, podía reclamar la propiedad. Entonces,
la iban a perder los propietarios. Entonces lo que eso no puede ser, Luis Fernando. Al menos no puede ser porque se incumple el principio de buena fe. Me explico. Cuando usted entra en posesión de un bien para adquirirlo, debe desconocer quién es su anterior propietario. Y cuando usted alquila, automáticamente usted presume o sabe quién es el propietario. Entonces la buena fe realmente es la ignorancia de saber quién es el propietario. ¿Me explico? Gracias, licenciado, pero Ahí no sí, aplica. igual escuché a varias personas que tenían ese pensamiento, entonces qué bueno saberlo, ¿verdad? Porque no aplica ahí. a veces solo se... Sí, Muy bien, no aplica. gracias. Me quedó un poquito de duda, licenciado, con lo de acción que va a protección de derecho y ejercitación de derecho. Ajá. Y usted dio unos ejemplos, pero se me hicieron muy parecidas, ¿verdad? Entonces, ¿alguna palabra para poder describirlo? Protección de derechos y ejercicio de derechos. Yo ya tengo un derecho de propiedad y alguien quiere quitarme mi casa. Yo protejo mi derecho y voy ante el juez a que proteja mi derecho de propiedad. No, ejercicio de un derecho. No tengo el derecho pleno porque no tengo el uso del bien. No tengo acceso, pero a mí me vendieron esa casa. Entonces, a mí me vendieron esa casa y yo tengo derecho a que ejercitar mi derecho para sacar a los que están ahí. ¿Me quedó claro ahí, Sarita? Un poco. Sinceramente, va. Le voy a poner otro ejemplo. Generalmente la protección de derechos se llama amparo. En Guatemala es una acción constitucional. Cuando usted siente que se le están restringiendo o violentando sus derechos constituidos, usted acude a un órgano jurisdiccional a que se les protejan, aunque simplemente estén amenazados. Pero si usted ya tiene un derecho constituido y se le quita o se le violenta el derecho, usted debe ejercitar su derecho ante el órgano jurisdiccional. ¿Qué es lo que le dice el amparo? Le explico. El tema de las propiedades en Guatemala, compañeros, es un tema bien delicado. De hecho, han existido bandas dedicadas a despojar a las personas de sus bienes, como la famosa banda Topacio, que se encargaba de ubicar a las personas, matarlas, incluso llegaron a eso, y quitarles sus bienes. Un tema en el que están condenados varias personas. Entonces, las personas que eran propietarias o los parientes, era muy complicado para ellos decir yo soy el propietario, porque realmente no eran, porque habían matado a su pariente, el que era dueño, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacían era acudir a que se les protegieran sus derechos, ¿verdad? Y la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema lo que daban es la instrucción de darles amparos mientras dilucidaban en los juzgados su derecho, ¿verdad? Pero si usted tiene un derecho, por ejemplo, si usted se roba un vehículo, Sara, que es suyo, a su nombre, la tarjeta de circulación, usted tiene el derecho a ejercitar ese derecho de que si el carro le roban y es recuperado, que usted se lo regrese. ¿Se da cuenta? ¿Cómo no puede ser al mismo tiempo? Usted no puede ir a pedir un amparo por si le roban el carro. Usted va a pedir que le reintegren lo que es suyo. Ok, ahí sí me quedó más claro. Muchas gracias. Muy amable, licenciado. Carlos. Sí, licenciado, buena tarde. En relación a lo último que usted mencionó, en relación a estos derechos, si una persona o estos familiares de una persona que le fue arrebatado un terreno, ellos, ¿cómo podrían reclamar este derecho o cae en lo que es la sucesión testamentaria? Depende de qué estado esté. Cada caso es un mundo aparte. Pueden haber 1000 formas. Por ejemplo, si la persona que tenía el bien murió con testamento, murió sin testamento, hay que ver el caso, pero le puedo decir que si una persona... hay un problema que los romanos sí resolvieron y que no está en nuestra legislación. Eso se llama el hereditario posesiones.
el heredero que tiene posesión de un bien tiene preferencia a los demás herederos, aunque sean intestados. En Guatemala no existe. Todos los herederos son iguales ante la ley. Puede ser que hayan 10 hermanos y solo uno vivió con su papá y lo mantuvo su mamá y les dio de todo, y él tiene que repartir con los 10 siguientes y en el momento que mueran los dos. No sé si es que es bien complejo, Carlos. Hay que ver el caso. Si me lo plantean más concreto, le doy una respuesta más concreta. Sí, es que fíjese que donde trabajo se ve mucho esa situación. Por ejemplo, yo trabajo en asistente en un banco. ¿En qué banco? No me diga el amigo que te iba a crecer. Sí. No le creo. Sí. Y ahí en la unidad a veces nos consultan a nosotros sobre cómo se hace, por ejemplo. Yo trabajé para el banco, le cuento. ¿Mande? Yo trabajé para Ban Rural. Fíjese que sí, yo no tengo 4 años, pero sí, fíjese que la unidad se llama escritorio de ayuda. Va, mire pues, Ban Rural es una de las grandes bendiciones que tiene nuestro país. Yo fui abogado del banco, yo defendía al ingeniero Peña, usted sabe, yo fui abogado del banco mucho tiempo, hasta que llegaron los señores que están ahí ahorita, que me los voy a quitar encima un día. De hecho, una de las razones por las que estoy en el exilio es por el banco, le cuento. Pero bueno, el banco es es un modelo en el mundo, porque el banco sí da crédito sobre posesión de terrenos. Por ahí va la pregunta, ¿verdad? No, fíjese que más va la pregunta por la situación de que a veces a mí me han consultado de los procesos esos de sucesión, de entrega de cuentas, por ejemplo, cuando hay varios hermanos, ¿verdad? Así es. Que bueno, cómo se puede entregar. Entonces, hay un tema ahí especial, Carlos, si le doy el norte, el banco siempre establece beneficiarios. O sea, cuando una persona abre la cuenta, establece beneficiarios. Y ahí no aplica el derecho de... Yo entré mucho en conflicto con eso, porque pedían que radique el sucesorio. No, hombre, si la señora ya puso ahí que quiere que le dé la plata. Es una disposición no ilegal, pero sí es de muerte. Y el banco debe respetarla. Y el banco, mientras no dé ese dinero, incurre responsabilidad. Entonces, lo que el banco debe hacer, eso lo hicimos en nuestro tiempo, es que la persona beneficiaria que recibe el dinero firma una nota en donde exculpa al banco de haber recibido esa plata. Si después pasa algo, el banco no tiene responsabilidad. Ya le entiendo, Lick. Porque el banco, mire pues, un día después que muere la persona no puede disponer de esa plata y está disponiendo. Porque recuérdese que todos los depósitos del banco son irregulares y nunca se sabe de quién es la plata. Ojo. Puede haber responsabilidades. Y le cuento que uno de los mejores bancos del sistema en materia jurídica es mi Ban Rural. Felicitaciones. ¿Sabe por qué? Porque se preocupa por la gente. A mí me fascina ese modelo. Pero bueno, algún día regresaremos, dijo que yo tengo mis acciones. Ismelda, está por ahí, Ismeldita. Hola, Lick, buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Bien, Lick, gracias a Dios aquí. Al fin me siento satisfecha de poder estar recibiendo la clase. Bueno, espero que esté mejor de salud, pues. Gracias, Lick. Sí, ya, bendito sea Dios, ya me recuperé, ya regresé a trabajar también. Qué bueno. Gracias, Lick. Sí, Lick, gracias. Yo tengo una duda. A ver. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay una separación de pareja? Ambos casados, pero viene la esposa y le dice, llévate mi carro y déjame el tuyo. Entonces le entrega el vehículo que está a nombre de ella, pero sin documentos, sin papeles ni nada. Entonces viene el esposo, y le deja su carro con todos los documentos que están a nombre de él. ¿Cómo se procedería ahí a accionar en contra de la esposa en este caso? ¿Para qué? Para pedirle que le devuelva su vehículo, porque la señora
está renuente a entregarle los documentos del carro que está a nombre de ella, que fue el que ella dispuso que el esposo se lo llevara, ¿verdad? Bueno, mira, aquí hay varias situaciones a analizar. Primero, ¿bajo qué régimen se casaron? Gananciales. Si se casaron bajo comunidad de gananciales, el 50% de todos los bienes es de cada quien. Amén de que esté a nombre de uno de los dos. Les voy a contar la historia de una famosa locutora en Guatemala que paró presa porque el ex marido, ya estaban separados, supuestamente por las buenas, le dio un carro a ella que era de él, todo estaba a nombre de él, y ella manejó el carro hasta que conoció a mi compadre, que le dije, no te metas ahí, mira que es un problema, no se han divorciado. El tipo declaró, fue a poner la denuncia que el carro estaba robado. Y la fueron a agarrar. Se la llevaron con todo el carro. Lo que me costó sacar a la famosa señora del bote. Me imagino. Entonces, no les estoy dando un consejo, pero puede pasar. Lo que sucede es que en realidad, yo siempre creo, Ismenia, que lo mejor, Ismelda, perdón, que siempre hablaron, es que los clavos, después miren, yo paré procesando al tipo por denuncia falsa y porque se demostró que el carro había sido adquirido dentro del matrimonio. ¿Cómo no? Y por coacción. Y paramos en un proceso que, mire, ni él salió contento, ni ella. Yo sí, porque cobré, pero no, yo creo que esas cosas hay que arreglarlas en casa, hombre, por más problemático que sea. Sí, Lick, y si el carro, por ejemplo, fuese desactivado, o sea, el carro se inactiva, sí puede proceder sin violentar el derecho de la esposa. Yo más bien creo que no hay, si están bajo comunidad de gananciales, tanto derecho tiene él como él. Si él inactiva el carro, él puede tener consecuencias, porque el carro es 50% de cada quien, si fue adquirido durante el matrimonio. Ya. Ojo, cuidado, no hay que hacer tonterías. ¿Y si es solo de él? ¿Cómo? Si es solo de él el vehículo. Pero es que si lo adquirió durante el matrimonio es el 50% de cada uno bajo comunidad ganancial. ¿Y si no fuera ese caso, digamos? ¿Cómo? Si fuera solo de él, pero ¿cómo solo de él? Sí, si no fuera dentro del matrimonio, sino un caso aparte. Ah, no, ahí sí es propiedad de él. Sí es propiedad de él. Licenciado, y si, aunque le pregunto porque es que es de un amigo que es bien cercano y está ahorita en ese problema, pero la señora, él tiene 5 años de haberse separado y la señora nunca le ha querido entregar los papeles del otro vehículo. Del que está a nombre de ella, que fue el que ella dispuso dárselo a él. Que los reporte perdidos en la SAT y los va a sacar él. ¿Están a nombre de ella? A nombre de ella están los papeles, pero... Él puede ir a sacar como una partida de matrimonio de que el 50% es de él, si comprueba que el vehículo ya se adquirió ante el matrimonio. Y él puede pedir que le devuelvan su vehículo. Sí. Aunque esté en el proceso si fue adquirido durante el matrimonio es bien complejo porque es 50% de cada quien. Tendrían que liquidar el patrimonio conyugal. Entiendo. Entonces, muy bien. Por eso es mejor resolver esos problemas de un solo hombre. Sí, cabal, pero aquí el pobre señor... Mira, si usted va con un abogado a un bufete, le va a sacar 5,000 quetzales para no hacerle nada, pero le estoy diciendo la verdad. Sí, exacto. Exacto, porque él ahorita está, imagínese, él empezó hace como unos 3 años el proceso de separación. Hasta ahorita están todavía esperando a que llegue la trabajadora social para lo de la pensión alimenticia, porque encima la señora le está pidiendo un dineral. Y ahora lo que podría hacer él es iniciar el tema de la disolución del patrimonio. Eso sí podría, aunque no haya pasado todavía por el divorcio. No es necesario. Y ahí tengo una abogada pilas experta en eso. Si quiere le escribo y me pasa el datito. Me pasa el dato para eso. Ajá, sí pues, para la liquidación.
No, sí, lo mejor es ser gay, como dijo un amigo. Sí. A ver, Luis Fernando. Gracias, Lick. Sí, buenas tardes, Lick. Yo tengo un caso de la vida real. A ver, entonces, hablemos. aprovechando el contexto de la clase y me llamó mucho la atención el tema de... Si son casos respecto al tema, no hay problema, aquí le damos. O con incongruencia en determinada legislación. Usted indicaba que a nivel constitucional la propiedad es imprescriptible. No, es imprescriptible, ¿verdad? Es decir, si lo llevamos al ejemplo de que Guatemala reclama propiedad sobre determinado territorio de Belice, pues vemos un elemento, es otro tema, pero o sea, llevándolo así, digamos que sería una propiedad, ¿verdad? Pero en el caso concreto... Mire, pues, es que el tema de Belice, por ejemplo, es un tema bien complejo, porque realmente nosotros somos el país más estafado del mundo, y nos estafaron los ingleses. Claro, sí, solo quería poner esa analogía. Eso no voy a entrar porque lo van a ver más adelante, pero realmente los ingleses nos dieron la cara de mulas. O sea, Romeo Lucas García no estaba aislado de la realidad. Se le metió un sueño como las Malvinas a los argentinos, ¿no? Pero realmente los ingleses nos vieron la cara. Y la serie de gobernantes que tuvimos no tuvieron los arrestos bien para reclamar. Claro. Ahí todavía está en disputa, pero no creo que se gane, porque ya Belice es una república, pues no vamos a ir a pedir a nadie. Pues, sí, claro. Los beliceños ni quieren ser parte de Guatemala. Claro, es ahí sí que la autodeterminación de los pueblos. Era una analogía, aunque no aplicable. Ahora bien, respecto al tema que le indicaba que es de la vida real, nace de esta duda en cuanto a la no prescripción de la propiedad privada. En una clase anterior había comentado el tema de mi papá respecto al proceso del conflicto armado interno y cómo él fue víctima de este proceso, ¿verdad? Cómo la familia tiene que emigrar de determinada región del interior de la República hacia Guatemala y se pierde una porción considerable de unos terrenos, ¿verdad? Entonces, la situación es la siguiente. Ese terreno en determinado momento, mi papá en algún momento fue un trabajador colono, le llamaban, de una finca, y en determinado momento el dueño de esa finca repartió esa propiedad dentro de todos sus trabajadores. Él tiene su escritura, al día de hoy existe esa escritura, está registrada en el registro de la propiedad como tal, pero derivado de ese proceso de escape, si lo queremos ver así, de la familia a la capital, una persona, y lo más lamentable, un familiar queda a cargo del terreno, y inclusive en una ocasión se suscribe un pequeño documento ante un notario donde se indica que esa persona se va a quedar de manera temporal ahí, y las cosechas que se obtengan de ese terreno, parte proporcional se las iba a dar a mi mamá, como un pago o lo que sea, mientras él estaba ahí. La situación es que durante todo el proceso acá en la capital se complican las cosas, pasan los años, muchísimos años, ya estamos hablando de que son como 42 años, y resulta que los descendientes de este señor, como vivían ahí, se apropiaron y hubieron unos intentos de diálogo y nunca fue posible llegar a un acuerdo en cuanto a la devolución o un reconocimiento de algo por ese territorio perdido, ¿verdad? Entonces, la consulta concreta es respecto a la no prescripción de la propiedad a nivel constitucional, es aplicable a pesar de que haya pasado tanto tiempo, y consulto eso solo para efectos de conocimiento general, porque realmente sería un ejemplo claro de ejercitar un derecho. Sí, inclusive, como le digo, ya existe documentalmente. Sobre todo porque la persona que se quedó ahí, su pariente o el pariente, no tiene buena fe, porque él sabía realmente quién eran los dueños. Sí, es correcto. Como le digo, entonces aplicaría en ese sentido la no prescripción de la... No aplica. Y adicional a eso, otro factor como, por ejemplo... De forma pública, pacífica, de buena fe. La buena fe, insisto, en la ignorancia de saber quién es el propietario.
Y por temas de derechos humanos, siendo víctimas de un proceso de conflicto armado interno, aunque en algún momento bien se sabe que cuando existe cualquier situación de estas, el Estado no debe resarcir a ninguna persona, ¿verdad? Pero siendo este tema dentro del ámbito de los derechos humanos, no solo por la no prescriptibilidad de la propiedad, sino un tema de derechos humanos, ¿podría haber un reclamo en un futuro por eso? Sí, podría haber. El Estado debe garantizar la protección de todos. De hecho, aquí en Estados Unidos yo me estoy dedicando a ese tema. ¿De acuerdo? Excelente. Gracias. Y acá lo que pasa es que en Guatemala no se publicita mucho esto y fue fuente de muchos ingresos de muchas ONGs, de muchos izquierdistas que sí sacaron para ellos. Pero acá se protege a todos y obliga al Estado a pagar. Mira, siempre que hay una violación, en este caso sí la violación fue clara. Pero bueno, María Angélica, no la dejo ahí en la cola. Ya se fue María Angélica. Juan Carlos. Buenas noches, Lick. Pues poniendo la atención a todo lo que estaba diciendo, yo quisiera saber más o menos, póngale, nosotros tenemos un problema de ya 3 años, 4 años que mi papá falleció y había unas acciones de una gasolinera a favor de los hijos de mi papá, en este caso mi hermana y yo. Pero resulta que los accionistas mayoritarios de la gasolinera nunca quisieron dar eso. Entonces, ese proceso al final es un derecho de, pues, como de, no sé cómo explicarlo, como... ¿Tienen algún documento? Sí, todos los papeles de la gasolinera Texaco, que le pertenecía a mi papá y que decía que era parte del patrimonio familiar. Ahí hay que ejercer acciones para intervenir la gasolinera. Ok, sí, porque póngale, el banco no soltó no soltó nada hasta que determinen realmente. Bueno, al final la gasolinera, como obviamente ellos tienen más dinero que nosotros, va. Entonces se quedó ahí parado, pues. Mire, yo tengo a alguien en la oficina que se dedica a eso. Le puedo pasar. Gracias, Lick. Sí, y sí se puede. Sí se puede. Si hay documentos. Si no hay documentos, imposible. Sí, todo tiene documentos, todo. Muy bien. Carlos. Licenciado, solo una última pregunta. ¿Algún texto para poder entender bien los procesos sucesorios? Porque eso te lo comento ahora porque a veces a mí me preguntan y yo pues no sé mucho. Sé algunas cosas que voy apuntando, pero no lo sé así al 100%, ¿verdad? Mire, vamos a tener una clase especial sobre el tema de sucesiones. De hecho, la lectura que van a tener, van a tener la comprobación de lectura y después yo les voy a dar el curso, solo con respecto a sucesiones, para que dejemos de tener dudas al respecto. Porque una de las grandes dudas que tenemos los abogados, incluso grandes profesores de la facultad, nunca lograron establecer esto. ¿Verdad? Así que sí les voy a dar una clase especial sobre esto. Yo no soy experto en sucesiones. De hecho, no soy... Miren, yo sé de todo, pero no soy experto en nada. De hecho, como les dije, yo me dedicaba a derecho penal, ¿no? Decían, pues, ¿qué haces dando derecho romano? Es que es lo que más sé, les decía, porque ustedes solo pendejadas dicen aquí. La verdad. ¿Alguien más? Bueno. Miren, compañeros, no tengan pena en poner sus casos sobre la balanza, porque todo conlleva a un mismo fin. Y el fin es que todos entendamos el derecho, compañeros. O sea, la verdad es que si nosotros entendemos el estatuto procesal, compañeros, vamos a entender la base de nuestro sistema jurídico. Continuando con la clase, en el estatuto procesal, la acción, ya vimos que es la acción, protección y ejercicio de derechos. La organización judicial, compañeros, que son los 3 sistemas procesales que existieron en Roma, el de las legis actiones, sobre todo en la monarquía y principios de la república, el proceso formulario, que fue en la época republicana, y en la época clásica alta o central, que ya es la época de Augusto en el Principado, de los cuales ya no hablaré, y el proceso extraordinario, que es la etapa imperial, la decadencia del derecho romano, y los procedimientos de aplicación, es lo que vamos a ver adelante.
Viendo la diapositiva número, sí. Perdone, en las formas de aplicación del derecho dijo que estaba la leyes, acciones, que se dio en la monarquía. Leyes, acciones. Ajá, en Fue la el primer monarquía. sistema procesal. Monarquía y primera parte de la República. Después fue sustituido por el sistema formulario. Vamos a ver más adelante. Ah, muy bien, gracias. Sí, María Angélica. María Angélica siempre me pide la palabra y nunca me la... Juan Carlos. ¿Ya habló? ¿Quién es más? Bajar la manita. Es que no bajan la mano. No, pero no bajé mi mano. Ah, vaya, ya todos les contesté, ¿va? Digo yo. Sí, gracias. Perdón, es que voy en el bus, Lick. Entonces cuenta un poquito. Yo le roban el celular. No me eche la sal, Lick, no me eche la sal. Se dice, compañeros, que el derecho civil o el derecho romano es un derecho de acciones. Todos los derechos tienen que conllevar su acción. Por eso se dice que el acto jurídico por excelencia, si yo tengo un derecho, debo tener cómo ejercitarlo. Debo saber qué acción debo tomar. ¿Qué es lo que busco? Resolver una controversia mediante una decisión de alguien, que es una sentencia, es la opinión de un juez. Este juez debe tener la potestas, la facultad de aplicar derecho mediante una decisión definitiva, al cual vamos a denominar judicatum. Actualmente eso se llama jurisdicción y competencia. Todos los jueces tienen competencia, pues jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Por materia, por territorio, por cuantía, etc. Todos los jueces en Guatemala, compañeros, tienen una investidura. Ustedes no se han visto, compañeros, de que los jueces se ponen una toga. Y esa toga es la investidura de la potestad de poder emitir resoluciones de los conflictos. ¿Sí, María Angélica? ¿Volvió a levantar la mano? No. Johnny. Sí. Johnny. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mire, fíjese que así como, por ejemplo, usted que estaba hablando sobre el derecho de acción y todas esas situaciones, fíjese que yo estaba trayendo recuerdo del caso que se dio el Banco Bancafé, de que entró en quiebra y todas las personas que tenían prácticamente sus cuentas ahí perdieron su dinero. Al final del cabo, creo que el Banco de Guatemala, el Banco Nacional, dijo que les iba a remunerar cierta parte a esas personas, pero fue parcialmente y fue a las personas que tenían cierto monto, arriba de cierto monto. Pero ahí mi pregunta es, ¿esas personas también tienen el derecho de ejercer acción, por decirlo así? Es decir, me reembolsaron cierta parte, sí, pero no me la reembolsaron toda. ¿A quién se la cobro? ¿Contra quién ejerzo mi derecho? Mira, pues, en Guatemala, en el tiempo de nuestro famoso presidente Berché, se dieron los grandes atracos a los bancos. Y es un tema clasista y racista. Bancafé no estaba para quebrar. Le cuento porque conozco el caso muy de cerca. Yo fui abogado en ese caso. Y realmente el Fondo para la Protección del Ahorro no logró cubrir a la mayoría de personas. Ahí los que asumieron las deudas fueron los bancos que adquirieron las carteras. Y esencialmente crearon un fideicomiso en el cual deberían de todos acudir, pero nadie lo publicitó. Hay un juicio civil, pero no van a poder recuperar nada porque al final de cuentas hasta el edificio le vendieron a Ban Rural, ¿verdad? Entonces, yo creería que cualquier acción que se emprenda ahorita ya está fuera de tiempo. Sobre todo considerando que el Bancafé quebró en el año 2006, si no estoy mal. Entonces, sí, es muy complicado. No quiero darles mayor, pero habría que ver el caso. María Angélica.
Siempre me levanta la mano y nunca me habla. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy interesante el análisis y el diálogo, una consulta. Tal vez personal y familiar no soy directamente la que tiene la situación. Fíjese que viendo todo el tema de terrenos, tengo un conocido familiar que su mamá se casó con un señor que había enviudado y vivieron que casi 30 años juntos y el señor quedó viudo de nuevo. Pero el señor 8 años anterior o unos 10 años anterior le había cedido varios terrenos a la esposa y la esposa le cedió a los terrenos a sus hijos, que son 2. Pero la señora al momento de morir, los hijos del señor estaban tranquilos, pero solo se murió, digamos, la señora. Los hijos empezaron a influenciar al papá, decirle que los hijos de ella no tenían derecho y están así, al parecer quieren quitarle los derechos a los hijos. En ese caso, como se han hecho compraventa de derechos de posesión de los terrenos, lastimosamente en Guatemala la mayor parte son derechos hereditarios, derechos de posesión, especialmente en los pueblos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿es posible que les quiten a ellos esos terrenos? Es complicado que yo le pueda dar un análisis de eso porque no conozco a profundidad el tema. Los derechos de posesión y de herencia siempre son relativos. El derecho de propiedad siempre es lo máximo. Habría que analizar caso por caso. Es la verdad. No quiero ser irresponsable de darle una posición. Sería de consultar qué documentos tienen y cómo está, porque miren, los temas hereditarios son una cadena interminable. Yo por eso tengo una AS exclusivamente. Gana muy bien, por cierto. Si quiere le doy el contacto, María Angélica. Por favor. Puedo asesorar, sí, con mucho gusto. Ajá, sí, porque lo que pasa es que él me preguntaba a mí, mire, usted que todavía no estoy, es el primer año que yo estoy ahí, entonces todavía no sé mucho, pero voy a consultar. Mire, hay que ser bastante minucioso en ese tema. O sea, no me gustaría darle una apreciación si no conozco bien el caso. Le pasa el contacto de la abogada y ella le puede ayudar. Ella es muy humana y se mete a esos temas muy bien. Lleva muchos, la verdad. Les cuento que hasta tiene una subfundación en donde ayuda a este tipo de casos. Y es muy bueno. ¿Sí, Sony? Muchas gracias, Lick, se lo voy a agradecer. Sí, muy amable. Licenciado, buenas noches. Usted en el ejercicio del derecho, es cuando se violan mis derechos. ¿Así es? Vamos, sí. Puedes reclamar cuando violan mis derechos. Exacto. Usted tiene un derecho. Está el mundo del derecho. Usted tiene un derecho que le asiste. Y a usted le quieren quitar su derecho. Usted pide protección. Tiene el derecho. Pero usted también puede tener un derecho que necesita hacerlo valer, porque usted no tiene el bien o no tiene el acceso que usted tiene. Entonces, por ejemplo, un papá que quiere ver a sus hijos, tiene derecho a ver a sus hijos. Ejercita el derecho. No lo protege, porque no podemos proteger un derecho que no tiene. ¿Me explico? Sí. Ahora en el caso de los presos, ¿verdad? Que ellos, la palabra se me fue, están de libertad. ¿De los presos? Privados de libertad. Por ejemplo, nos va a tocar que defender a esos clientes, ¿verdad, Milik? Porque
también es parte de... Pues mire, depende a qué se quiera dedicar, ¿verdad? O sea, en la vida del derecho hay de todo. O sea, yo no quería dedicarme a derecho penal y paré en eso. Yo quería hacer más derecho bancario. Al final la vida me llevó a ver los dos, porque siempre trabajé en bancos y derecho penal. El derecho es tan lindo que les da para todos, pero si ustedes quieren defender a alguien, no lo juzguen, porque ustedes no son sus jueces, sus abogados. Sean éticos y traten de ser siempre leales. Es lo único, pero hay clientes que son desleales con uno. Eso es lo más triste. Miren, es una profesión bien fregada, compañeros, la verdad se los digo, porque por más buen trabajo que ustedes hagan, el cliente, los niveles de satisfacción de un cliente a veces son como las mujeres ninfómanas, nunca están de acuerdo. Entonces, nunca llegan ustedes al rango que ellos quieren. Al final dicen, sí, él le quiso todo por mí, pero 5 o 6 años después que lo difamaron, ¿va? Es complicado. Claudia, está por ahí, hombre. Perdón, sí, licenciado. Tenemos una J en la A. O una A en la J. Estoy colada. Licenciado, fíjese que... Bueno, si quiere que termine de hablar Sony y luego le hago una... Sí, Sony, dígame. Sí, licenciado, gracias. Yo se lo pregunto porque sí, a mí sí me gustaría el derecho penal. La verdad que sí me gustaría. Muchos nos asustan, me soy sincera, otros... Pues la verdad es que te vas a meter a clavos. Es la confrontación más grande que una persona puede tener con la realidad de nuestro país. Sí. Ir a las cárceles de Guatemala es como ir al infierno. De verdad, no. A mí hasta fiesta me hacían en Santa Teresa. Les cuento. Llegué a tener 15 clientas ahí y me hacían mi fiestecita, bailábamos, comíamos de todo, nos echábamos los tragos. En ese infierno. En la zona 18 ya es otro tema, es complicado. Conocí Canadá, conocí lo peor. ¿No? Ya, sí, conocí a Valdetti, sí la conocí, vi el tatuaje que tenía, les voy a decir un día dónde lo tenía. Claudia. Licenciado, perdone, es que no he terminado. Sí, lo que pasa es de que, a ver, si lo condenaron en el 2017, ¿sí? Y le dieron 8 años inconmutables, sale en el 2025, los 8 años. 18 años. Sí, perdón, 8 años. 8 años. Ajá, 4. En el 2017. Y 4 por buena conducta. Por buena conducta y todo, pues puede salir en 4 años. ¿Cierto? Sí. Desde que cumple los 4 años, se demuestra que tiene buena conducta, le hacen el cómputo que ya tiene derecho a poder solicitar su libertad, pero ya lleva más de un año. O sea, partiendo desde que cumplió los 4 años y le asiste el derecho de solicitar su libertad, pues no ha sucedido, ya vamos para un año, digamos. El 90%, ¿se le está violando el derecho? Sí. El 90% de las personas que siguen presas es porque no tienen una defensa. Y de verdad, les voy a ser honesto, los juzgados de ejecución penal son un dolor. Entonces, hay gente que se dedica solo a eso. Le puedo pasar el contacto del abogado para mí experto en eso. Yo le pasaba mis casos a los abogados. Les cobraba, me acuerdo es cobrar 5,000, dame 1,000, pues ahí te quedas con un caso. Pero me lo sacaban. Porque son pasar días ahí completos. Y armar expedientes es bien complejo. ¿No? De hecho, que tenía pensado crear una fundación para ayudar a la gente. De hecho, hay una muy buena. Los abogados que están ahí no son muy buenos. Pero le puedo encauzar ahí, le puedo asesorar. Oye, con gusto. Gracias, licenciado, porque en el juzgado dicen que él no tiene derecho porque él está hasta el 2025. Es que hay que armar un expediente de redención de pena, se llama. Pero ¿y si no es conmutable, Lico? Es que miren, ahí no pasa, o sea, la ley de redención de pena se aplica a todos los delitos.
Buena conducta, trabajo en la cárcel, se arma el expediente y se pide al juez de ejecución que le reduzca la pena por buen comportamiento. Eso es la ley, y hacen años de 6 meses. Eso es así. La conmutabilidad es un tema previo a la pena o concomitante a la pena, por ejemplo. Si a usted lo condenan a más de 5 años, todas las penas son inconmutables. Porque la ley dice que más de 5 años son inconmutables. Entonces, usted lo condenan a 6 años, tiene que cumplir 3. Punto. Por la ley de redención de penas. Eso es, tienen que verlo más. Y ¿saben qué triste? Que no nos dan nada de eso en la universidad. Claudia, la dejo ahí, colgada, ¿no? Licenciado, solo me surgió una duda, que estaban hablando de los testamentos y todo eso. He escuchado que hay personas que no saben leer y escribir y solicitan de un testigo. Entonces mi duda me surgió, ¿qué obligaciones o qué derechos o sea, o qué acciones recaen sobre la persona que va a ser como, ay, ahorita se me fue el nombre que le pregunté, como que va a ser el testigo de la firma o de que la persona pone las huellas? Porque qué buena pregunta. El testigo debiera dar fe, no del documento, pero sí del estado de la persona, que estaba en sus ejercicios mentales volitivos. Eso sí debiera el testigo, pero no pasa en Guatemala. Es bien complejo. Licenciado, y un ejemplo, ¿y si la compra es ilícita o la adquisición del terreno fuera de forma con anomalías de que se lo están robando a una persona, la persona que no sabe leer y escribir, qué consecuencias o qué acciones recaerían sobre el testigo? Es muy poco, la verdad, porque él solo da fe del estado mental y volitivo y dice, sí, él dijo eso, pues. Es bien complejo, no crea que es tan fácil. Gracias, licenciado. Bueno, María Angélica, otra vez. Hoy habló. Johnny. Sí, licenciado, buenas noches. Mire, con una consulta. Ahorita que estaba mencionando la cuestión de las penas, que son conmutables. Fíjese que yo estaba leyendo en el artículo del Código Penal que dice que cuando una pena es conmutable, por día se tienen que pagar de 5 a 100 quetzales. Prácticamente cuando es de 5 a 100 quetzales, perdón. Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que hace el juez para determinar cuánto es que tiene que pagar de manera diaria? Es decir, siempre le puede poner los, Lo que pasa es que los jueces, desde el momento que dictan, se le condena a 4 años de prisión a razón de tantos quetzales por día. Eso va en la sentencia. Pero bueno, también que si tiene las posibilidades económicas, un estudio socioeconómico o no. O muchas veces eso pasa, que condenan a personas a 100 diarios que no tienen la capacidad. Bueno, y les pongo el otro lado de la moneda, porque a los que condenan por el delito de lavado de dinero tienen que pagar 100 quetzales de la multa para salir. O sea que si lavan 1 millón, imagínense cómo se convierte la pena. Son impagables. ¿Quién vamos? Johnny. Ya habló Johnny. ¿Quién más va? Ahí estamos. Bueno, compañero. Hoy como que no me dejaron dar clase, ¿verdad, señores? Está bueno. Me parece bueno. Soy yo. Mariel, dígame. Sí, respecto a lo que comentaba la compañera Claudia de los testigos y todo eso, eso sí lo viví yo porque el año antepasado mi bisabuelo aún no había entregado herencias. Él ya era una persona bastante adulta, y cuando menciono bastante adulta, de verdad, bastante, porque para el hecho de ser mi bisabuelo se sobreentiende que era ya grande. Comenzaron a haber conflictos
Primero porque ellos, mis dos bisabuelos, en su momento cuando reconocieron a sus hijos, que serían mi abuela y sus hermanos, resultó que como no sabían escribir ni leer correctamente, resulta que unos tenían un apellido y otros otro. Ese fue el primer disturbio que vivimos con la entrega de los terrenos. Y luego se dio que uno de los hermanos de mi abuela, sabiendo que mi bisabuelo no podía leer ni escribir, comenzó a entregarle pues documentos, cosa que los demás ni enterados, hasta que a su hijo, que sería prácticamente mi tío o mi primo, no estoy consciente, se le salió a decirlo en una reunión que se tuvo, que ellos ya tenían documentos firmados donde decían que ellos eran los propietarios de la finca. Para todos esos fue una sorpresa porque se supone que la finca ya estaba repartida por nombres y todo, y resulta que no, que ellos de la noche a la mañana salieron dueños con la firma de mi bisabuelo. Entonces, después se procedió a ¿hiciera la firma? La licenciada, pues sí era la firma, más mi abuelo, como mi bisabuelo, como no sabía leer ni escribir correctamente, cuando se le consultó frente a la licenciada, él dijo que a él le habían comentado que eran documentos de pago de agua y luz. Y como él recibía rentas, pues también le comentaron que eran sobre las rentas y todo eso, y que era para entregárselo a los arrendatarios de que sí estaban pagando. Eso fue lo que se le dijo a él por eso firmó. Frente a la licenciada se llegó a la decisión de que su única firma válida ya no iba a ser la escrita, sino que iban a ser sus huellas digitales. Y eso fue un gran proceso. Realmente sí, aquí como usted dice en Guatemala, eso cuesta un montón, y si uno tiene los recursos se hace, y si no, pues adiós tu terreno. Porque sí he visto bastantes casos de que cuando no se tienen los recursos, pues los terrenos se dan por perdidos. Gracias a Dios, la licenciada logró tramitar que fueran las huellas y todo, y justo eso fue como un mes antes de que mi bisabuelo falleciera. Él dejó todo arreglado, entonces ya no era válido el hecho de decir que porque yo tengo la firma soy dueño, porque sí nos tocó vivir eso, el hecho de que uno de nuestros familiares se quería quedar con todo diciendo que porque tenía la firma él era el propietario, cuando realmente no era así, porque mi bisabuelo ni siquiera tenía la capacidad de leer, y mucho más por la edad tan avanzada. Mire, esos casos los hemos llevado nosotros, pero sí requiere mucho trabajo. No. Sí, después el pleito familiar que se arma, que uno contra el otro, y sí, eso es una total... Bueno, compañeros, creo que fue valiosa la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Y el viernes ya saben que tienen su comprobación de lectura. 20 puntos para que se recuperen aquellos que van mal, y los que van bien, pues, a ganar el curso de un solo. Lick, ahí nos pasa su correo, porfa, porque a mí sí me interesa lo de que le estaba comentando a mi papá. Tal vez me vuelvo millonario. Ahorita se lo pongo.